computador. Ahí, ahí debería aparecerle el mensaje. Bueno, entonces, como les decía en un comienzo, hoy día vamos a ver lo que tiene que ver. Bueno, obviamente el eje temático que estamos viendo se llama Tierra y Entorno, así es donde lo llaman y está definido para efectos de la PCU. Y en particular lo que vamos a ver ahora es lo que tiene que ver con la ley de Kepler, con la ley de Kepler y la ley de gravitación universal, que es lo que estuvimos viendo la clase previa antes de que empezáramos a hacer el ensayo. Ya, entonces, bueno, un poco de historia respecto a esto. Vamos a hablar un poco de Kepler. ¿Ya? ¿Se acuerdan quién era Kepler o no? Bueno, Kepler ahí en realidad es un retrato de Kepler. Obviamente en ese tiempo, estamos pensando en el año 1600, no había ahí cámaras, ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram ahí para que se saquen fotos de selfie y todo, no. En ese tiempo solamente hacían retratos. Entonces ahí los tipos hicieron un retrato de Kepler. Entonces, bueno, Kepler era un astrónomo y matemático alemán. Y claro, pues él estudiaba varias cosas del movimiento de los planetas alrededor del Sol. Entonces, ahí hay varias cosas que él estudió. Ya, si se fijan ahí, no sé, ¿saben ahí lo que tiene el Kepler en la mano? ¿Saben qué o no? ¿Qué será eso que tiene en la Eh, mano? eh, ¿Es un compás? Es un compás, ¿cierto? ¿Por qué creen que él utilizaba un compás? ¿Quién respondió? Ignacio, creo. Ignacio, ¿por qué crees que él usa un Sí. compás ahí? Veía los movimientos del planeta alrededor del Sol. Claro, Em, por la rotación de los planetas, algo relacionado a eso. Si ve rotaciones, claro, para eso. Hacer un ¿cierto? cálculo. Sí. Porque obviamente la trayectoria de los planetas alrededor del Sol describen cierta forma elíptica al fin del día. Y obviamente con el compás le permite hacer, bueno, círculos, elipse en general, pues cuando hablamos de movimiento alrededor del planeta hablamos de elipse, ¿ya? Y lo otro que tiene en la mano, ¿qué será? ¿Qué es lo que tiene en la otra mano? ¿No? ¿Alguna idea? Se utiliza como para las coordenadas y para marcar la distancia entre paralelos o meridianos. Sí, eso es. Yo no sé, pero estoy preguntando en general. Yo no sé qué. Eso Por se eso me pregunto. imagina. Puede ser eso, ¿cierto? Puede ser así como una regla o algo así. Sí, no se me ha Lo ocurrido. usan como en los mapas, así en Ya. embarcaciones cuando van los barcos y ven. Ah, puede ser eso. No se me ha ocurrido. Claro, es como eso que le ponen como un peso para que no se vuele el mapa, una cosa así, puede ser, ¿no? Mira, no se me Puede ocurrió. ser. Bueno, puede ser. Va a haber Sí. que preguntarle ahí a la persona que lo retrató en 1600, imagínense. No sé si alcanza a ver ahí arriba, en la esquina que dice 1610. Fue un poco chico, pero probablemente fue cuando le vean el video. ¿No? Pero sí, pues imagínense, en ese tiempo ya Kepler empezó ya a ver lo que tiene que ver con los eventos del planeta alrededor del Sol. Bueno, obviamente ya históricamente, últimamente han visto que también algunas civilizaciones como los mayas o incluso los egipcios también, incluso mucho antes que empezaran ya como más o menos con la ciencia y la mecánica clásica, a empezar a describirlo, ya tenían algunas nociones más o menos similares. Y bueno, en ese tiempo, en el 1600 en Europa, claro, Kepler lo hizo y la gracia que tiene, tal vez a diferencia de las otras civilizaciones que ya vivían con el tema de los planetas y el universo, es que le empezaron a poner números y además de eso podían predecir otro tipo de cosas y darle más generalidad. Pero al menos esta idea de los planetas siempre estuvo dando vuelta, al menos en todas las civilizaciones que alcanzaron un nivel tecnológico grande. Entonces, dicho eso, es lo que vamos a ver ahora, bueno, son las tres leyes de Kepler, que hizo tres postulados alrededor del Sol, que ustedes en realidad las vieron, ahora solamente las vamos a recordar. Entonces, la primera ley, ¿ya?
La primera ley dice que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol, describiendo órbita elíptica, estando el Sol situado en uno de los focos. ¿Ya? Obviamente, claro, la órbita elíptica, es por eso que aquí Kepler está utilizando este famoso compás para poder dibujarla. Probablemente le hayan dado con un compás en el bolsillo todo el día. Entonces, una elipse, bueno, ¿qué es una elipse? Si hablamos de órbita elíptica. En general, una elipse, bueno, geométricamente no es un círculo en dos dimensiones, sino es más bien como un óvalo que está achatado, dándole lo que llaman, en particular para la elipse, es la excentricidad. ¿Ya? Y bueno, ¿qué son los focos? Si yo, por ejemplo, trazo esos dos ejes, que lo llamamos semieje en las elipses, nosotros podemos trazar un punto en cual la distancia al centro va a ser igual hacia el otro extremo. Ahí no lo dibujé muy bien, en realidad. Pero ahí, pues, claro, hay que dibujarlo un poco mejor. Pero esa es la idea de los focos. En realidad en elipse hay dos focos que son donde están estas dos intersecciones acá. Lo voy a marcar. Tenemos ahí un foco y acá tenemos otro foco. Entonces ahí la primera ley nos dice eso. Dice que los planetas se desplazan alrededor del Sol, describiendo órbita elíptica, estando el Sol situado en uno de los focos. ¿Ya? Entonces ahí claramente los planetas van a describir esa órbita elíptica. Ya, eso no necesariamente, bueno, obviamente esta ley, en ese tiempo, claro, siempre hablan del Sol, de la Tierra y de un par de planetas que no son todos los que conocemos hoy en día, pero, pero lo bueno que hoy en día esto se hace extensible, por ejemplo, a órbita elíptica, no sé, por ejemplo, podrían ser, si ponemos a la Tierra en uno de los focos, puede ser, por ejemplo, la Luna, o si ponemos, no sé, pues, a, a Júpiter con muchas de esas lunas también, podemos hacer lo mismo, que podemos situar a otro planeta en uno de sus focos y todos los satélites o lo que orbita alrededor de él. También va a describir una órbita elíptica. Acá en ese tiempo, obviamente en 1600 lo dijo en función del Sol, pero también lo podemos extender para otros planetas, que es una idea importante. ¿Dudas, preguntas con respecto a la primera ley? Profe, la verdad, ¿por qué se usan estos focos realmente que entré tarde? Disculpe. Sí, no, en general, bueno, Kepler se dio cuenta que era así, pues, que lo empezó a estudiar y, bueno, más bien con las otras leyes, como un poco fue complementando estas que son órbitas elípticas. Pero, pero yo creo que ese fue un gran descubrimiento, que la órbita no es un círculo, sino más bien una elipse. Entonces, el planeta no es como que está el Sol y está siempre a la misma distancia, ¿ya? Como podríamos hacerlo en una circunferencia. La gracia acá es que, claro, él se dio cuenta que en realidad esta órbita tiende a ser una elipse. Ah, o sea, eso como punto de referencia, profesor. No, puntos de referencia son otras cosas. Acá en realidad estamos hablando. Ah, tú dices lo del foco, ¿verdad? Sí, profe. Claro, sí. Sí, es como un punto en la elipse, uno define estos focos. Están definidos. Ya es como cuando, por ejemplo, nosotros tenemos la circunferencia y ponemos el centro y dibujamos radio, ¿cierto? Y ese, bueno, decimos que es el centro de la circunferencia. Para la elipse es lo mismo. Uno define estos dos puntos que son los focos. Siempre para cada elipse vamos a tener un foco ahí y otro foco acá. Y Profe, lo que, entonces los focos, disculpe, los focos vienen siendo como puntos de referencia en sí. claro, si claro, siguiendo la línea que dice Luis, claro, en realidad sí, pues, o sea, vendrían siendo puntos de referencia de la misma elipse. ¿Sí? Con respecto a la elipse, más bien. Vale, profe. Eso. ¿Sí? Y en una elipse siempre hay dos, pues. Por eso ahí la ley dice que estando en uno de los focos. Ya. Ya. Entonces, la otra ley que también estableció Kepler en ese momento. Ah, no, una cosa que se me olvidó decir aquí también.
que el punto más cercano al Sol es lo que nosotros lo llamamos el perihelio. Ya creo que esto también lo habíamos hablado hace un par de, voy a borrar eso, hace un par de semanas. Es el punto más cercano al Sol, le llamamos perihelio, y el que está más lejos se llama afelio. ¿Ya? Solamente un par de definiciones. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos la segunda ley, ¿ya? Esta es un poco más, hay que desgranar un poco lo que dice. La segunda ley dice que el vector posición que une el planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Si yo tengo obviamente primero esta órbita elíptica, en la cual tengo al Sol en uno de sus focos, que es lo que dijimos recién, y tenemos este planeta, nosotros ahí vamos a definir este vector posición. ¿Ya? Claro, efectivamente, como ustedes estaban diciendo antes, uno lo considera este punto como este punto del sistema de referencia con respecto a este vector. Y este va a ser al fin del día este vector posición, que más que B debe haberle puesto P, ¿no? Dejarlo como una posición. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando ese planeta vaya avanzando, va a definir este mismo vector posición, obviamente va a ir cambiando, y esa área que va a estar entre medio va a ser la misma, para tiempo igual. Por eso dice, claro, el vector de posición que une el planeta y el Sol, que es esta línea eh, que tenemos acá, dice, barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, por ejemplo, para otro punto, digamos, por ejemplo, de ese punto, vamos a definir otro vector posición. Esto se va a volver a avanzar un poco más, el planeta, y vamos a barrer otra área, que la vamos a llamar área 2. ¿Ya? Y estas dos áreas van a ser iguales. ¿Ya? Obviamente, por ejemplo, si después estamos muy cerca del Sol, tenemos otro vector posición, después este también va a llegar a otro punto, también va a barrer otra área, y esa la vamos a llamar área 2. Entonces, sí, ¿qué es lo que nos dice esta segunda ley? Es que al principio, claro, todas estas áreas son iguales, siempre y cuando este tiempo en cual voy avanzando sea el mismo. O sea, acá entre este punto y este punto que me definió esta área, voy a tener un tiempo t. Acá, obviamente, como estos vectores son más largos, se va a formar un triángulo más grande y vamos a tener un mismo tiempo t. Acá el planeta no va a avanzar tanto, ¿sí? Para poder ir manteniendo el área. Y acá en el caso 3 también pasa lo mismo, como tenemos este mismo tiempo t, que es para esos tres movimientos que describimos. Acá obviamente el área va a ser un poco más grande, pero se fijan, esta distancia recorrida va a ser mayor. ¿Se fijan? Aquí vamos a tener una distancia, pongamos la distancia 3, distancia 1 y distancia 2. ¿Ya? Y bueno, tal cual como dice la segunda ley, estamos diciendo que estas tres áreas son iguales. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la velocidad de cada uno de estos movimientos? O al menos en estos tramos que empezamos a ver. ¿Qué podrían decir, por ejemplo, de la velocidad en este punto, cuando recorrió esta área 1, cuando tenemos esta área 2 y esta área 3? Justo le iba a hacer una pregunta respecto a eso. Ya, vale. De la velocidad. O sea, supongamos que el punto A sería la Tierra, ¿ya? Ya, Aumenta su velocidad en algún punto, onda, para cumplir el tiempo eh, dentro de una distancia más larga. ya. Sí, pues exactamente eso es lo que pasa. Tú, por ejemplo, ¿a ti qué te tinca? ¿Te tinca que se mantiene la velocidad o no? Por ejemplo, en el punto acá, parada 3, A1, Me, A2. me tinca de que no, pues, porque siento que en el punto
a 3, necesita mayor distancia. ¿cierto? Va, Ma- va a tomar una mayor distancia, entonces necesita una mayor velocidad y por ende también yo creo que por la gravedad aumenta su velocidad. Ya. Mira, efectivamente es lo que dice, porque acá estamos hablando que barre áreas iguales en tiempos iguales, ¿ya? Entonces, en todo este tramo, digamos que se va a hacer un tiempo t. En este tramo que estamos acá describiendo sobre la elipse, para el área 2, también va a ser t. Y este en el área 3, todo eso, esas áreas van a ser iguales, pero ese tiempo va a ser el mismo. Entonces, si ustedes se acuerdan del super triángulo que hacíamos siempre, para poder calcular la velocidad, en la que teníamos la distancia y la velocidad del tiempo, nosotros vamos a poder calcular esa velocidad como esa distancia dividida el tiempo, ¿ya? Y dijimos acá que todos los tiempos son iguales, pues, para estas tres, cuando recorre el planeta estas tres arcos de circunferencia. Pero si decimos, por ejemplo, que si se fijan acá, el tramo que yo recorro acá, por ejemplo, en D3, es mucho más grande que el D2, po, ¿sí? Y también, Sí, sí. pero el D1, bueno, es más grande que el D2. Entonces, si yo, por ejemplo, yo tengo que D1, en este caso, bueno, ahí tenemos D2 en realidad. El D2 es más pequeño que el D1 y a su vez eso es menor que el D3. Cuando yo lo divida por el tiempo, que el tiempo va a ser igual para todos, yo voy a tener que la velocidad en 2 va a ser menor que la velocidad en 1 y menor que la velocidad en 3. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, sí lo entiendo bien, profe. Claro. Sí. Y de hecho Sofía también ahí complementa la misma idea, porque dice que la velocidad cambia para poder hacerlo en igual tiempo. Claro, efectivamente, como estamos recorriendo arcos que tienen distinta longitud, pero al mismo tiempo, necesariamente la velocidad va a ser distinta. ¿Ya? Y acá se fijan, por ejemplo, cuando yo tengo acá, que estoy más cerca del Sol, yo estoy recorriendo una mayor distancia comparado cuando estoy más lejos, ¿sí? Para que se mantenga esa área. Entonces, por eso, cuando estoy más cerca del Sol, voy a tener una velocidad más rápida que cuando esté más lejos del Sol. ¿Ya? Y eso también es importante. Al final, esa es la consecuencia de esta segunda ley, que cuando el planeta está más alejado del Sol, su velocidad es menor que cuando está más cercano al Sol. Profe, yo me imaginaba que los planetas tenían distinta velocidad orbital respecto al Sol. Sí, sí, pues. Es que van cambiando también, pues. Si te fijas, acá estamos diciendo que cuando están más cerca, también es más rápido, ¿sí? Pero tú me dices como que la velocidad es... disculpa, ¿cuál fue tu acotación, perdón, En el Juan? fondo apuntaba que eran distintos las velocidades, la traslación de los planetas Mm, respecto a y a la vez considerando la rotación de ellos, de cada uno de ellos. sí, Pensaba que era distinto de acuerdo a la masa también. ya. Es que lo que pasa es que, claro, ahí ocurren varias cosas también, que al menos en esta segunda ley no lo dice todavía, ¿ya? Lo que hace referencia es la tercera, la tercera ley que vamos a ver al tiro, Ok, ¿ya? Pero esto es importante que tengamos claro al menos esta segunda ley, que esa es como la gran conclusión que uno puede decir. Que claro, que en ese vector, obviamente, si uno lo ve la primera definición es un poco más rara, cuando hablamos del vector posición, barra área igual en tiempo igual. Pero la gran conclusión de eso, es que cuando está más alejado del Sol, su velocidad es menor que cuando está más cerca. ¿Ya? Recuerden eso. Y bueno, lo que me estaba diciendo Juan ahora, efectivamente va más relacionado con la tercera ley, que dice que el periodo orbital es directamente proporcional al cubo del radio medio con el Sol. ¿De qué quiere decir eso? Nosotros tenemos esta órbita elíptica, tenemos bueno, los semiejes, ponemos el Sol ahí en uno de sus focos, tenemos este planeta que va a orbitar. Entonces,
nosotros primero tenemos lo que se llama el radio medio. El radio medio en realidad es desde el centro de la elipse hacia el lado largo del elipse. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que ver con respecto a esta tercera ley. Y lo que nos dice es que ese periodo orbital al cuadrado va a ser igual a una constante por ese radio al cuadrado. Y eso es más o menos lo que dice Juan. Por ejemplo, si yo tengo, en este caso, el radio R, para un radio R, por ejemplo, este que está acá, me va a dar ese tiempo orbital. Por ejemplo, en el caso de la Tierra estamos hablando de que este tiempo va a ser los 365 días del año. ¿Ya? O en todo este periodo orbital. Obviamente, claro, en algunos momentos va a estar a menor velocidad que con respecto a cuando está más cerca. Pero si uno toma todo ese tiempo en que se demora a dar toda esa vuelta, vendrían siendo estos 365 días. Y claro, pues efectivamente cuando tenemos, por ejemplo, no sé, dibujemos a ver, voy a cambiar de color. Claro, acá no sé, este podría ser Marte porque es rojo, pero podríamos tener después otro planeta también, uno que está más cerca, que podría ser Mercurio, por ejemplo, que tiene una órbita más pequeña. Y al tener una órbita más pequeña, por ejemplo, ya vamos a dibujar ahí a Mercurio, tiene un radio que es menor, pues, ya pongámosle R pequeñito. Entonces, lo que está diciendo acá esta ley es que, claro, al final del día, como esta órbita va a ser más pequeñita, tengo un menor radio, va a tener un tiempo que va a ser más pequeño, que es t, ¿ya? Entonces, la gracia de esta tercera ley es que me va a permitir relacionar esos tiempos en función de esta constante, k. Esta constante no va a cambiar, va a ser igual. Por lo tanto, aquí yo también podría hacer una relación con respecto a este planeta pequeño que dibujé, que es Mercurio, como le estaba diciendo. Y claro, acá tendríamos lo mismo, tendríamos este tiempo al cuadrado. Lo puse t pequeño haciendo referencia, o t minúscula, haciendo referencia a que es más corto. Y también va a ser igual a esa constante por este radio al cubo, que es un r más chico. ¿Sí? Bueno, lo que les decía, pues el t es este periodo orbital, que es el tiempo que tarda dar una vuelta alrededor del Sol, y cada está constante. Y cuando hablamos de constante, es un valor constante, es un número. Y radio R es el radio medio, que viene siendo en la elipse el semieje mayor. Semieje se refieren a estos dos ejes que yo dibujo, que están dibujados acá en línea, no en línea continua, sino en una línea segmentada. Por eso acá lo marqué en verde específicamente como él. ¿En qué se basa la constante? La constante son valores experimentales, en realidad. Siempre cuando hablamos de física, siempre vamos a tener variables dando vuelta. Por ejemplo, en este caso el tiempo, la distancia. En otro tipo de magnitudes que también hemos visto, como la atracción gravitacional, también es constante. Más adelante vamos a ver cuando hay carga eléctrica también es constante. En general, las constantes en física siempre se utilizan para poder relacionar numéricamente dos o más variables. ¿Y en qué se basan? En general, solamente en comprobaciones experimentales. Comprobaciones experimentales en el sentido de no cosas teóricas, sino que hacen un experimento y lo prueban. O al menos de mediciones. En este caso, si no me equivoco, Kepler lo hizo a partir de todas sus mediciones experimentales de otro astrónomo, que no me acuerdo cuál era el nombre. ¿Ya? No me acuerdo, voy a tener que verlo ahí, voy a tener que ver la historia y buscar ahí los retratos de esa persona. No me acuerdo exactamente cómo se llama. Pero ahí si lo pueden buscar, tal vez pueden decir. Pero sí, Kepler lo hizo en función de resultados empíricos. Sí, siendo, resumiendo eso. Y eso viene siendo la tercera ley. ¿Dudas con respecto a eso? ¿Dudas, consultas? Recuerden que esta acá es la misma, esta constante es la misma. Ya. Entonces, dicho eso con respecto a Kepler,
vamos a ver lo que tiene que ver con la ley de gravitación universal, que es la ley de gravitación universal de Newton. De Newton ya hemos hablado harto, ya también hicimos una pequeña reseña histórica de él, así que no sé si valga la pena volver a hablar de eso, a menos que alguien haya obtenido algún dato nuevo de Newton que quiera compartir. ¿No? Nadie ahí vio algunas cosas más de Newton, o al menos que quiera, seguir, que quiera compartir. No, parece que no. Bueno, en general, era mujeriego, dicen. ¿Y cómo sabe eso, Juan, que era mujeriego? Ah, era broma. Bueno, puede ser, no sabemos. En una de esas. Sí, pues en general, bueno, yo generalmente, claro, pero todos estos científicos que en su tiempo empezaron a ver las cosas, igual de repente leo la historia, porque igual, al menos bajo mi visión, igual es interesante más o menos el periodo histórico que empezaron a crear esta idea. Imagínense que estamos hablando de Kepler, que lo hizo en el año 1600, o sea, ya han pasado 400 años y todavía siguen siendo válidas. Eso es lo interesante. Obviamente la física ha evolucionado cada vez a cosas más complejas, pero hay muchos principios que todavía hasta el día de hoy son válidos. Y lo interesante es que, claro, estas personas no teniendo imaginación, no tenían computador, no tenían electricidad así como extensa, y métodos numéricos en general de matemáticas, casi todos ellos los tenían que inventar para poder llegar a todas estas conclusiones. Entonces, igual es bien interesante la historia que está detrás de la física. Bueno, al menos para mí. Pero sí, hay gente. Entonces, volviendo al tema, tenemos que, claro, la ley de gravitación universal nos dice que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Siempre estas leyes, la mayoría de ellas, de la mecánica de tiempo, o la mecánica clásica, al final del día, siempre representan esta relación entre las variables como directamente proporcional e inversamente proporcional. Entonces, no es primera vez que va a salir esta idea o noción de directamente e inversamente proporcional. Lo importante es que, claro, ustedes tengan claro qué significa eso. En particular, en este caso, nos quiere decir eso. Tenemos esta fuerza de atracción entre dos cuerpos que es directamente proporcional al producto de sus masas. Siempre cuando nos dicen directamente proporcional, hace referencia a que está multiplicándose, ¿ya? O por ejemplo, que puede estar en la parte de arriba ¿cómo se llama? De una división. En el sentido de que si es directamente proporcional, a medida que esta cantidad que estamos hablando, de que el producto submasa, aumenta, la fuerza también aumenta. Y ahí obviamente para que aumente, esto tiene que estar no en una división, claro, que es el caso contrario cuando estamos hablando inversamente proporcional, porque si acá yo estoy hablando inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa, cuando la distancia aumente, esta fuerza va a disminuir. ¿Ya? Esto es súper importante, que lo tengan claro. Directamente proporcional va a hacer que la fuerza va a aumentar, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia es que si aumenta este denominador donde tengo la distancia, va a disminuir. Ya por eso aquí lo marqué en una flechita, que hace referencia a que en esta fuerza la distancia del cuadrado está dividiendo y el otro está arriba aumentando el otro. Entonces, claro, pues la idea es que si yo tengo estos dos cuerpos, en este caso, bueno, siempre tenemos este Sol y Marte, en este caso, tenemos esa fuerza, ¿ya? Disculpen, que va a ser la misma, solamente que va a tener distintos, o sea, en módulos son iguales, van a tener la misma dirección, pero tienen distintos sentidos. Por eso acá pongo el Sol, acá en amarillo, que hace esta fuerza de atracción hacia Marte, que lo está en amarillo, y a su vez, claro, Marte también hace una fuerza de atracción hacia el Sol. Ya, bueno, acá dice en general de dos cuerpos. Yo solamente aquí no voy a seguir la notación que hemos estado hablando todo el rato con respecto a planetas. ¿Ya? Pero no necesariamente esto
esta ley de gravitación es para planetas. Ahora, que se haya eh, investigado en primera instancia con respecto a planetas, se hizo así históricamente, pero estamos hablando de cuerpos. Entonces, con respecto a eso, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Todo bien? ¿Sí, no? Profe, ¿Sí? supongamos que la distancia, la atracción tiende a no acercarlos tanto como otros cuerpos. Hablemos que haya más atracción en otros planetas o otros cuerpos. ¿Ya? Como dice acá, eh, la fuerza, ¿cuánto se llama? La distancia sería más, a ver, ¿cómo me cuesta explicarlo? Sí, nada más. La distancia sería más lenta, algo así. Si la atracción es más, no es tan relevante como si fuesen otros cuerpos donde sí se Ah, atraen más. ya. Sí, ahí, claro, ahí nos estamos metiendo más el tema más de, claro, de órbita. Sí, mira. Eh, o sea, igual para que esté un cuerpo, por ejemplo, en este caso el Sol, y esté un cuerpo orbitando alrededor de él, tiene que haber una fuerza, ¿ya? Porque si no hubiese esa fuerza de atracción, este planeta no estaría orbitando, sino que estaría ya en cualquier lado, ¿sí? Como por ejemplo todo eso, por ejemplo esos asteroides que pasan como por el sistema solar, pero lo atraviesan solamente y no se quedan orbitando. En ese caso es porque esa fuerza de atracción con respecto al Sol eh, es menor, bueno, a varias cosas. Estoy tratando de simplificarlo. Claramente, como esto viene con energía y tiene una velocidad en otra dirección, probablemente no se va a quedar orbitando, si lo llamamos de alguna manera. Entonces, en este caso, obviamente puede que este cuerpo tal vez tenga una masa, por ejemplo, muy, muy pequeña. Entonces, si esta masa es muy chiquitita, por ejemplo, pensemos en M2, y también esa distancia también es larga, la fuerza no va a ser suficiente de atracción entre ambos para que se queden orbitando. ¿Ya? Porque si se fijan, por ejemplo, si esta distancia, como yo estoy dividiendo acá a la distancia al cuadrado, si esta distancia es muy grande, supongamos que, no sé, pues esto ya comienza a crecer mucho esta distancia, a medida que esta distancia aumente, como yo lo estoy dividiendo, va a tender a hacer que esta fuerza sea cero. ¿Se fijan en eso, no? Por ejemplo, si yo estuviese dividiendo un medio, ya, estoy dividiendo 1 dividido 2, por ejemplo. Después yo voy a dividir 1 dividido 3. Después voy a dividir 1 dividido 16. Después 1 dividido, no sé, ya, 1000. Se fijan que cada vez esto se va disminuyendo, ¿sí? Entonces, a medida que esta distancia aumente, y si ya esa distancia es muy grande, puede que voy a estar dividiendo algo muy, muy grande que va a tender a hacer que esta fuerza sea muy chica, incluso cercana, podría ser cercana a cero, obviamente dependiendo del numerador. Bien, profe, gracias. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, Juan? Claro, ahí quería llegar, sí. Sí, Entendí la idea, profesor. claro, ¿cachai? Y obviamente si tal vez, imagínate, vamos a pasar un asteroide, puede ser otra cosa que tienen masa pequeña con respecto al Sol, y su distancia no es tan cerca, obviamente no se van a atraer. Y bueno, también a veces pasa lo mismo, pasa que si es muy cerca, esta órbita no se mantiene estable y esos cuerpos tienden a golpear el planeta. Pero ya eso es otro tema para los astrónomos. Es bien interesante. Yo no conozco mucho, tengo algunos amigos astrónomos que saben harto de este tema, tal vez ahí tendría que preguntarle más a ellos sobre eso, pero sí, el universo tiene estas cosas interesantes que ocurren entre estos cuerpos. Pero bueno, eso es lo que tenemos con respecto a la idea de gravitación universal. Lo importante es que, claro, que depende de la masa y de la distancia. En ese orbital trabaja la fuerza centrífuga. Claro, tiene que haber porque como está orbitando en una trayectoria circunferencia, bueno, elíptica en este caso, tiene que estar.
Eso. Ya, entonces, ahora dicho eso, vamos a hacer ya los problemas. No sé cómo estamos de tiempo, voy a revisar. De preámbulo de eso se anduvo alargando un poco, pero bueno, es parte del asunto. Entonces, ahora estamos hablando que dos satélites describen órbita circular en torno a la Tierra. Dice, el satélite S1 se encuentra respecto al centro de la Tierra a una distancia RO y el satélite S2 se encuentra a una distancia de 4 RO. Dice, entonces el periodo del satélite S1 es 10 días. El periodo del satélite S2 será. Bueno, obviamente antes estábamos hablando de órbitas elípticas, pero en este caso tal vez se hace extensible que al menos en este caso de la Tierra va a funcionar esta, esta órbita que es circular. Entonces, aquí si se fijan, lo que nos dicen es que tenemos estos dos satélites en torno a la Tierra, que es este punto gris que tenemos acá. Tal vez debería haberlo dibujado con más colores. Ya, la vamos a pintar un poquito azul ahí para que pensemos que es la Tierra. Y dice que este satélite, S1, se encuentra respecto al centro de la Tierra a una distancia RO. Ya, o sea, este radio que está acá va a ser RO. ¿Ya? Y dice que el satélite S2 va a ser, ¿cuánto dice? Que es 4 veces RO. Entonces, de aquí hasta acá, yo voy a tener 4 veces RO. Ya. Entonces dice, entonces el periodo del satélite, el satélite 1, el que demora a dar esta vuelta, es de 10 días. ¿Cuánto es el periodo del satélite 2? Ya, eso es lo que no sabemos. Y ahí obviamente nos dan algunas alternativas. Ya, de todo lo que hemos hablado de las leyes de Kepler, ¿cuál creen que me sirve para poder resolver este problema? La primera fórmula, volvamos atrás. Era, ¿cuál teníamos? Esa es la de ley de gravitación. Tenemos esa, ¿cierto? ¿A eso te refieres, Sofía? Claro, ¿cierto? Porque esa nos relaciona el tiempo con el radio. Y ahí se acuerdan que ahí estuvimos jugando un rato que era Marte y tenemos Mercurio, que es el segundo planeta que está orbitando y que están relacionados por esta constante. Entonces, efectivamente, esa es la fórmula que vamos a utilizar para poder resolver este problema. Acuérdense, para anotarla después. Es el tiempo al cuadrado igual a una constante por el radio al cubo. ¿Ya? Tiempo al cuadrado igual a la constante por el radio al cubo. Lo voy a pasar rápido y lo voy a anotar para que no se me olvide. No mala memoria. Pongámosla acá. Entonces era el tiempo al cuadrado era igual a una constante por el radio al cuadrado. ¿La escribí bien? Creo que sí. Sí, la escribí. Ya, pues entonces aquí tenemos esta fórmula que nos va a servir. Ahí aquí vamos a dibujar lo que teníamos acá. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, ¿se fijan? Es que tenemos esta constante que va a ser igual al tiempo al cuadrado dividido este radio al cubo. ¿Ya? Y esta constante va a ser la constante que tenemos para estas órbitas en la Tierra, que no va a ser, que no va a ser r al cuadrado, no, era el tiempo al cuadrado. Esta constante, bueno, la que mostramos antes, obviamente era la constante del Sol, con respecto a los planetas que habíamos dibujado antes. Y esta constante acá, bueno, va a ser otro valor, pongámosle KT, que va a ser la constante de la Tierra, para, para los elementos que orbitan en la Tierra. Por ejemplo, acá tenemos satélites, por ejemplo, más acá podría estar la Luna orbitando también. Y esa obviamente va a tener otra distancia que no sabemos cuál es. Otro va a haber un R de la Luna, del radio de la Luna.
No sé, a todo esto no sé cuánto es la distancia. ¿Ustedes saben cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna? Yo no sé en realidad. Si alguien ahí la googlea rápido y la escribe sería... Pero yo no me la sé por ahora. Pero, ¿qué es lo importante acá? Que esa constante va a ser para cualquier elemento que esté orbitando en la Tierra. Ya y en particular en este caso, como estamos hablando de S1 y S2, va a ser la constante también para ellos. Entonces, si yo tengo que esa constante, yo aquí lo voy a reordenar, igual como a este tiempo al cuadrado por el radio al cubo. Lo único que hice fue pasar dividiendo el cubo acá. Entonces, de esa misma manera, yo puedo hacer la relación. Puedo hacer que el tiempo del satélite 1 al cuadrado va a ser igual al radio 1 al cubo. ¿Ya? Y de la misma manera yo puedo utilizar el segundo satélite, que va a ser el tiempo 2 al cuadrado, dividirlo en R2 al cubo. Eso que dice, hay que sacar la constante y luego utilizarla en la fórmula de la otra solución. Claro, efectivamente, porque como la constante va a ser igual para cualquier elemento, yo la puedo escribir de esta manera. ¿Se fijan? Como una división entre un tiempo y un radio de elementos que están en la Tierra. Entonces, de esa manera, yo puedo llegar a esa conclusión, porque si yo divido el tiempo orbital para este S1, también lo voy a poder, va a ser la misma relación para el siguiente satélite. ¿Sí? Y claro, también como lo explica ahí, hay que sacar la constante, claro, la sacamos en función de lo que tenemos acá. ¿Sí? ¿Esa era tu duda, Sofía? Sí, 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 sí. Ya, vale. Ya, pues entonces, ¿qué nos queda acá? ¿Qué tenemos que hacer? El T1, el tiempo, ¿cuánto es el tiempo que se demora en dar en la vuelta el satélite 1? Dice del enunciado. Entonces el periodo del satélite, acá está, el periodo del satélite S1 es 10 días. Entonces acá vamos a tener 10 al cuadrado. ¿Ya? Después la distancia R1 al cubo, que viene siendo la distancia del satélite 1. Acá habíamos dicho que se encuentra a una distancia, el satélite S1 se encuentra respecto al centro de la Tierra a una distancia RO. Distancia RO. Entonces, este R1 va a ser igual a RO. O sea, me va a quedar aquí RO al cubo. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? ¿Todo bien? ¿Hasta ahora? ¿Duda, pregunta, consulta? Sí, profe. Dime. ¿Sí? ¿Todo bien? Bacán. Ya, pues. Entonces, ahora, el tiempo... ¿Cuál es el periodo del satélite 2? Bueno, eso es lo que nos están preguntando. Si esta va a ser nuestra incógnita. Me dicen el periodo del satélite S2. Por lo tanto, acá vamos a tener que escribirlo tal cual, pues. El tiempo 2 al cuadrado. Entonces, de ese modo, nos queda dividido el R2 al... este radio 2 al cubo. Y ese radio es igual a... Dice que se encuentra el satélite 2 a una distancia 4RO. Entonces acá me va a quedar 4 al cubo por RO al cubo también. Ya lo único que hice ahí fue empezar a reemplazar nomás, nada más. Solamente reemplacé con los valores del enunciado. Acá si se fijan, RO no es importante, no tiene que dar un número, no tiene que dar un número como tal, porque yo al ver esta relación puedo simplificar el RO al cubo con ese RO al cubo. ¿Sí? En ese paso estamos todos de acuerdo. ¿Dudas, preguntas con respecto a eso? ¿O estamos, no se entiende bien? Ya. Entonces, ¿qué podemos decir de acá? Bueno, de ahí nos va que pues, se está acabando aquí la pizarra. Voy a borrar también un poquito acá. Voy a borrar aquí la órbita de la Luna que había dibujado hace un ratito. Ya, chao con eso. Ya, esto no nos pasa. Entonces, volviendo a este tema, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 10 al cuadrado
voy a pasar multiplicando el 4 al cubo acá. Y eso va a ser igual al tiempo 2 al cuadrado. Entonces, si se fijan acá, yo voy a tener, bueno, 10 al cuadrado por 4 al cubo, eso es 64. Y eso va a quedar igual a 100 por, claro, extensión. No, mejor lo voy a escribir de otra manera para que lo podamos calcular más rápido. Como después le tengo que pasar la raíz cuadrada, prefiero dejarlo con eso al cuadrado. Entonces, aquí voy a tener 10 al cuadrado y el 64 igual a 8 al cuadrado. Y eso va a ser igual a T2 al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Solamente pasarle la raíz cuadrada a esto. ¿Sí? Como se me acabó la pizarra, perdón. Voy a escribirlo por acá, en este espacio. Entonces, aquí quedé con que el tiempo 2 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado por 8 al cuadrado. Entonces aquí yo le voy a pasar la raíz cuadrada a todo eso. Me va a quedar 10 al cuadrado por 8 al cuadrado. Voy a poder eliminar los cuadrados con el 10 y el 8, entonces me va a quedar 10 por 8. Y eso me va a quedar igual a 80. O sea, el tiempo 2 va a ser igual a 80. Ay, se me fue. ¿En dónde quedé? Acá. Va a ser igual a 80 días. Que va a ser la respuesta C. ¿Sí? Dime, Juan. Corto, me perdí en el tema de lo que hizo la simplificación, R al cubo, y al otro lado 4,3 R al cubo. Sí. Yo tenía entendido que era hacia arriba y cruzado la simplificación, pero así no, jamás lo hubiese simplificado así. Ah, ya, sí. Sí, por eso le preguntaba si lo veían. Por ejemplo, a ver cómo lo puedo hacer, tendría que ser en otro lado. A ver, ¿dónde lo puedo buscar? Ya lo voy a dibujar acá por mientras, después lo borro. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, ya, ahí tengo A con 10. Y por ejemplo, si acá yo tengo B y 100, por ejemplo, si yo paso eso multiplicando hacia allá, 100A, y después tengo B por 10, si te fijas al final del día, igual lo voy a poder simplificar eso. Por eso Ok, también, profe, gracias, se por eso, pasó. por eso también yo lo puedo simplificar así, ¿te fijas? Sí, profesor, gracias. Sí, por eso le había preguntado si habían seguido esa simplificación, porque yo a veces lo hago así y sé que a veces no es tan natural, no es tan natural hacerlo. Pero sí, también lo podemos simplificar de esa manera, porque después de eso es lo que llegamos a hacer. Bueno, y el resto netamente era numérico. ¿Sí? Eh, ¿Alguna duda? ¿Duda, pregunta, consulta? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí dice Catalina que se tiene que ir. Sí, no, no hay problema, Catalina. Está bien. Ya. Entonces vamos al siguiente. El siguiente ya es netamente más teórico. Siempre hay estas preguntas teóricas que nos hacen pensar más que calcular. Dice con respecto a la ley LGU, que es la ley de gravitación universal. Dice, bueno, de partida, ¿qué es la ley de gravitación universal? La ley de gravitación universal, si se acuerdan, es que esta fuerza que hay de atracción entre estos dos cuerpos va a ser igual a esta constante. De hecho, antes la habíamos llamado G, como G grande. Lo vamos a escribir de esa manera. Porque el K es el que estamos utilizando para el tiempo. También es una constante, pero solamente para que no nos confundamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá la llamamos G esta constante? Esta es una constante, al igual que K, que es la que utilizamos que es la que utilizamos recién, en la otra, pero obviamente tienen distinto valor, pero son constantes, son números.
¿Ya? Entonces vamos a utilizar esta para poder resolver el problema. Es la ley de gravitación universal. Entonces, ¿dónde está? Estábamos acá. Entonces acá tenemos G igual a M1 por M2 dividido esta distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice la primera? Dice, con respecto al eje U, la alternativa A dice, si se duplican ambas masas, la fuerza también se duplica. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Qué cree? Ignacio dice que es verdadero. ¿Ya? ¿Alguien está todos de acuerdo con... Belén también está de acuerdo con Ignacio? Están todos de acuerdo, están todos dedo para arriba. ¿Ya? Veamos. Si yo tengo la fuerza, esto va a ser igual a G, estamos hablando que se duplican ambas masas. O sea, que ahora en vez de tener M1 voy a tener 2 por M1. Y la masa también voy a tener 2M por 2. Y eso lo voy a dividir por la distancia al cuadrado. ¿Ya? Y si se fijan ahí, me va a quedar G por 4 por M1 dividido la distancia al cuadrado. ¿Ya? Acá pongámosle fuerza, ya, pongámosle fuerza al 2, para que no confundamos. Entonces aquí me va a quedar igual a, pongámosle fuerza A, haciendo referencia a la alternativa. Entonces ahí me va a quedar 4 por G por M1 por M2 dividido la distancia al cuadrado. Entonces ahora les pregunto, eh, ¿se duplicó? Si dupliqué ambas más, no, ¿cierto? ¿Qué pasó en realidad? ¿Por cuánto se multiplicó? Por 4, ¿cierto? Acá yo estoy multiplicando 4. O sea, es 4 veces más grande que el original cuando yo aumento las masas. ¿Sí? Ojo con este tipo de preguntas. Lo que tenéis que hacer generalmente es tomar la, la ecuación, la fórmula original, e ir modificando los valores y ver qué pasa. Y ver qué números aparecen. Y esos números nos van a decir en realidad cuánto es lo que en realidad aumentó. ¿Ya? Veamos la B. ¿Qué dice la B? Dice, la fuerza es inversamente proporcional con la separación de las masas al cuadrado. Sí, no hay problema, Germán, dale. Eh, la B. ¿Será verdad o falso? Estamos bien, está diciendo que la fuerza es inversamente proporcional con la separación al cuadrado. Ignacio dice que es falsa. Profe, ¿Sí, Sofía? es que yo acá me confundo porque como la fuerza está igualada a algo que se multiplica y se divide, ¿cómo sé de cuándo es inversamente proporcional o directamente proporcional? Ya. Mira, cuando lo voy a dibujar, por ejemplo, lo voy a hacer acá mejor. Pongamos una variable z, ya. Entonces, por ejemplo, voy a tener que z va a ser igual a x dividido y. ¿Ya? Entonces, sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, acá en z? ¿Qué pasa con z, por ejemplo, si x aumenta? ¿Qué pasa en ese caso, Sofía? Se aumenta x. ¿Qué pasa con z? ¿Aumenta? Aumenta, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese caso es directamente proporcional. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si y aumenta? ¿Qué ocurre con z? Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Ujú. Entonces, en ese caso es inversamente proporcional. Ahí de escrito inversamente, me equivoqué.
Le puse disminuye. Claro, efectivamente disminuye, pues le hice la flechita para abajo, pero quería escribir ahí que ahí es inversamente. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, Sofía? ¿Está bien? ¿Sí? Ah, sí. Entonces tenemos que ver la fórmula como una división. Claro. Entonces, en este caso, ¿cómo sería esta alternativa B? Dice que la fuerza es inversamente proporcional con la separación entre las masas al cuadrado. O sea, me están diciendo este D al cuadrado. ¿Cómo es con respecto a la fuerza? ¿Es directamente o inversamente proporcional? Eh, inversamente. ¿Cierto? Porque si esta distancia al cuadrado aumenta, la fuerza va a disminuir, pues. Por lo tanto, ¿es verdadera o es falsa la respuesta B? Falsa. ¿Segura? Porque estamos diciendo que la fuerza es inversamente proporcional con la separación entre las masas al cuadrado. ¿Te fijas? Acá yo Ah, la separación se refiere a la distancia, sí, ¿verdad? Entonces sería verdadera. es verdadero, ¿cierto? Es Sí. que si esto aumenta, este denominador donde tengo la separación entre las masas al cuadrado, si es que aumenta, la fuerza va a disminuir. Por Sí, lo sí, sí. tanto, va a ser inversamente proporcional. ¿Ya? Ujú. Esto es súper importante que lo tengan claro, porque hay muchas preguntas que dicen eso. Hay otras que hablan, por ejemplo, con respecto a la fuerza igual a la masa por la aceleración, y por ejemplo, la distancia con la velocidad del tiempo, y siempre tienen metida esta idea de directamente e inversamente proporcional. ¿Ya? Así que lo que estoy marcando aquí en amarillo es súper importante. Sí, Génesis dice, pero no sé, este A es de que que no entiendo o que entiende, que se entiende ahora. ¿No entiende? Ya. ¿Qué sería el eje U? No, el eje U es la ley de gravitación universal, pues. Es la ley de gravitación universal que es la que escribí acá, pues, cuando tenemos estos dos cuerpos de masa M1 y M2 y se atraen. Ley de gravitación universal. Ya obviamente las otras son falsas, pero veamos por qué son falsas. Mira, veamos la C. Dice, al tomar la distancia entre dos planetas, X e Y, para obtener la fuerza entre ellos se considera desde la superficie del planeta X a la superficie del planeta Y. Ya eso en realidad es más conceptual. Creo que antes no lo había dicho. Cuando yo tengo estos dos cuerpos, en realidad esa distancia se considera desde el centro de cada uno. ¿Ya? Lo voy a anotar aquí. Se considera desde el centro. Ya es como que se concentrara toda la masa. Bueno, obviamente como un modelo hay que simplificar varias cosas porque obviamente hay muchas cosas que no va a capturar estas ecuaciones que son tan simples. Pero en la solución grande esta es que, claro, estamos considerando toda esta masa como si estuviese aglutinada en el centro. Por eso consideramos esta distancia D con respecto al centro. ¿Ya? Creo que no lo había dicho eso antes cuando estuvimos hablando de la fuerza. Pero es súper importante que lo tengan claro. Dice, a mayor fuerza F, mayor es el valor de G. Bueno, eso es falso. ¿Pero por qué es falso? ¿Quién podría argumentar por qué es falso? Porque G es una constante, Sofía, efectivamente. Porque G es una constante. No puede variar. Y dice la E, dice, si los planetas se separan al triple de su distancia actual, entonces manteniendo los otros parámetros, la fuerza aumenta a 9F. De hecho, no ocurre eso. Eso también es falso porque acá tienen que hacer lo mismo que hicimos ¿cómo se llama? En la alternativa A, y se van a dar cuenta que como yo estoy dividiendo con D al cuadrado,
eh, va a disminuir. Ignacio pregunta, ¿puede explicar la constante en este caso? Ah, ya, la constante en la D dice que, porque dice que si a mayor fuerza, mayor es el valor de G. Lo que pasa es que G es una constante, es un valor fijo. Entonces este G siempre va a ser el mismo. Sí, pero dentro el sistema G, ¿qué es? Porque donde veo G se me imagina el tiro gravedad, así. Y debo Ah, eliminarme eso. sí, no, es que esta es una G, sí, es una G constante, pero claro, no es G, no es la aceleración de gravedad, ¿ya? Otra G, es la constante de gravitación universal, ya que tiene otro valor, que no recuerdo. ¿Eso quiere decir que hay porque le dieron un valor pasa a ser una constante? Sí, sí, es el valor de la constante para poder calcular esta fuerza. ¿Ya? En física siempre vamos a tener constantes que nos van a permitir calcular fuerza. Ya, pero no se sabe lo que es, ejemplo, la distancia que siempre se mantiene o el porcentaje de distancia. Eso es como, necesito materializarlo para saber lo que es. Tú dices como que necesitas saber el valor. No, no el valor fijo, lo que es, ejemplo, la diferencia de un satélite a otro, ¿Ya? eh, la constante, ¿me Ah, entiendes? ya. Sí. Es que son constantes distintas para casos distintos. Para esta fuerza de gravitación, para esta ley, esa G no depende en realidad como de la órbita. Porque, por ejemplo, para la otra que utilizábamos esa constante, bueno, estamos hablando de otro tema acá. En esta constante que utilizamos para poder calcular la órbita, ¿ya? Pero, pero en este caso estamos hablando de otra cosa. Es una constante para calcular fuerza de atracción entre dos cuerpos, ¿ya? Ah, ya. Sí, no es O, la misma constante. o Ahora, sea, ahora que sean la, constantes es otra cosa. Que sean constantes son constantes en el sentido del valor numérico. ya, o sea, la G aquí sería la fuerza de atracción de los dos cuerpos. Tú dices la G mayúscula que tengo ahí. Sí. No, es la ley, o sea, es para la ley de gravitación universal, es la constante que voy a utilizar para poder calcular la fuerza. Ah, No sé ya. si se entiende. Es como, para esta fuerza, independiente de los dos cuerpos que utiliza, vamos a tener esa constante. ¿Ya? No sé si todavía te queda tan claro este concepto de la constante. Más o menos, pero para no estirarme tanto, voy a investigar yo y Ya. después le voy a hacer sus preguntas. Sí, no hay problema. Mira, en general quédate con la idea que estas constantes nos sirven para poder calcular esta magnitudes físicas. Siempre van a estar dando vueltas, pero esa constante no va a ser constante en el sentido de que no va a cambiar su valor, pero esta constante, para la fuerza que estoy utilizando ahora, tengo esta constante, pero para otros tipos de otros cálculos y otras fuerzas y otros fenómenos que queremos estudiar, también van a existir otras constantes que no van a ser la misma que esta. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, por eso, claro, en este caso, cuando dice que mayor fuerza de F, mayor el valor de G, no, pues, porque en realidad este valor siempre va a ser el mismo, al ser una constante. Y bueno, y la última, vamos a borrar aquí un poquito, es lo mismo que nos preguntaron en la A, pero tengo que ver qué pasa cuando la fuerza aumenta a 9F. Entonces,
disculpa, si los planetas se separan a un triple de la distancia, entonces en el E tengo que hacer lo mismo. Ya pongamos Fe. Voy a tener esta constante de G. Tengo la misma masa, M1, M2, pero esta distancia va a ser 3 veces, o sea, va a ser 3D al cuadrado. Y acá va a ser G por M1 por M2, y aquí me va a quedar el 3 al cuadrado que va a ser igual a 9 por D al cuadrado. O sea, aquí voy a estar multiplicando por 1 por un noveno la fuerza inicial. ¿Sí? ¿Se fijan lo que dice ahí? Entonces, acá dice la fuerza aumenta a 9F. ¿Aumenta 9F en realidad? En realidad no, porque la estoy dividiendo 9 veces, le estoy multiplicando un noveno. Por eso la E también es falsa. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Siempre hacen este tipo de preguntas, que cuánto cambia, cuánto varía una variable para comparar numéricamente cuánto es el valor. Ya. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? ¿Todo bien? Ya, vamos a hacer. Entonces acá es más o menos lo mismo. Dice, dos planetas de masas M y 2M se encuentran a una distancia R, produciéndose una fuerza de atracción igual a F. Si uno de los planetas disminuye su masa a la mitad, manteniendo fija su distancia, la fuerza de atracción, entre ellos, ya, es más o menos lo mismo que hicimos. Nosotros tenemos la fuerza igual a G, que es la constante, acuérdense, no G de la aceleración de gravedad. Esto es distinto. M1 por M2 dividido la distancia entre ellos. Ahora en particular dice que esta fuerza va a ser G por, bueno, esta masa que dice M por 2M, y voy a tener la distancia al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar que esa fuerza original va a ser 2 veces por G por M al cuadrado por la distancia al cuadrado. ¿Ya? Y ahí algunos parece que lo calcularon. Ahí Sofía dice que es la C. Veamos. Nosotros, ahora, ¿qué pasa con él? Dice que si uno de los planetas disminuye su masa a la mitad, entonces ahora yo voy a tener que F va a ser igual a G por M, bueno, M medios puede ser, porque ya pongamos que el primero va a disminuir en la mitad, por 2M, y eso va a quedar dividido por 2. Pongámosle acá este problema, FP, ya. Y aquí obviamente lo que va a pasar es que voy a simplificar este 2 con este 2 que está acá, y me va a quedar que esa fuerza va a ser igual a G por M al cuadrado dividido el D al cuadrado. Entonces ahora las podemos comparar con respecto a la fuerza original, que era eso, 2G por M al cuadrado. Esta que está acá, que es la fuerza que calculamos. ¿Cómo es respecto a la fuerza? ¿A la fuerza F? ¿Qué pasó con la fuerza al disminuir esta masa a la mitad? Yo pasé de tener 2 por G por M al cuadrado dividido B. Ya disminuye, ¿cierto? Pero ¿en cuánto disminuye? Ahora dice que se mantendrá, falso. ¿Aumentará? No. ¿Aumentará al cuádruple? Tampoco, porque estamos diciendo que disminuye. Pero disminuye en la mitad, ¿cierto? Porque acá tengo un 2 y acá ya no tengo. O sea, en realidad lo que estoy haciendo es dividir por 2. ¿Sí? De hecho lo hice acá también. Entonces, efectivamente, lo que pasa es que disminuye a la mitad. La respuesta C.
¿Sí? ¿Todo bien? ¿Duda, pregunta, consulta? Me parece este ya lo entendieron, porque obviamente como hicimos lo otro ya, en este ya quedaron súper bien. Entonces, veamos qué dice el siguiente. Ya, esto también, estas típicas preguntas que nos hablan de inversamente y todo el tema. La ley de gravitación establecida por Newton establece que la fuerza de atracción entre dos cuerpos celestes. Ya, pues, entonces, bueno, escribimos de nuevo la fórmula. F es igual a G por M1 por M2 dividido de al cuadrado. Ya eso sí, te lo tienen que saber sí o sí. Ya ahí escríbanla ahí en un papel, péguenla en la casa, tenganla ahí anotada, no sé, se hacen un torpeo en la mano, no sé, pero la idea es que la aprendan de memoria esto. Ya, porque obviamente no va a servir para poder resolver este tema. Traten de mantener. Y Ignacio Alpiro dijo que era D. Se la jugó al tiro. La vamos a marcar. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué, Ignacio? Digo que es la D porque sale que es inversamente proporcional a la distancia. ¿Ya? Inversamente yo siempre lo he entendido que si uno sube, el otro baja, si uno aumenta, el otro disminuye. Sí. Entonces, respecto a la fuerza de atracción, si es que hay mayor distancia entre ellos, debería disminuir la fuerza, entonces es inversamente. Entre Ya. más distancia, menor es la fuerza. Mira, tu noción de inversamente con directamente proporcional está bien, ¿ya? Pero, pero hay que tener ojo con una cosa, que acá nosotros en realidad tenemos D al cuadrado, ¿ya? Tenemos la distancia al cuadrado. ¿Te fijas? Entonces, en realidad la E es más correcta. Ya, sí, sí, porque ahí sale el cuadrado de la distancia y de Bien, tal cuadrado la distancia está al cuadrado ya. claro. Efectivamente es tal cual, o sea, si, lo que tú me decías es que si la distancia aumentaba, la fuerza también iba a disminuir, ¿sí? Pero siendo estricto con esto, como tenemos acá el D al cuadrado, tiene que ser eso, tiene que ser inversamente al, al cuadrado de la distancia. ¿Ya? Ojo con eso. Profe, le borra la D. Ya, le borro la D. Ya solamente la marqué ahí como para tener la tentativa. Ya, pero aquí lo... ¿Ya? Efectivamente. En general, cuando hablamos de inversamente, en realidad no estamos preocupando de lo que está dividiendo. ¿Ya? Siempre vamos a ver, cuando sea inversamente, vamos a estar hablando del denominador de esta fórmula. ¿Ya? Y si me dicen directamente, vamos a estar hablando del numerador. Vamos a estar mirando lo que está arriba de la fracción. Ya. Sigamos con la última, creo. Sí, creo que es el último problema. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo, ya. Sí, estamos, creo que alcanza, creo que alcanza. Génesis pregunta si la distancia siempre va a ser el cuadrado. Sí, sí, siempre va a ser la distancia al cuadrado. Si yo tengo estos dos cuerpos, la distancia va a ser siempre al cuadrado. ¿Ya? Profe, ¿Sí? si en la fórmula no existiera esa distancia al cuadrado y solamente tuviéramos constante M1 y M2, ¿Ya? ¿también seguiría siendo la fuerza directamente proporcional a las masas? Sí, sí. Tú me dices como que tuviésemos Solamente una multiplicación. G igual a M1 por M2. Claro, Sí, seguiría siendo directamente proporcional. sí, Ah, ok, perfecto. Gracias. sí.
Es como, por ejemplo, cuando hablamos de, a ver, ¿qué otro caso puede ser? Cuando nosotros tenemos que la fuerza, por ejemplo, por la segunda ley de Newton es la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, aquí decimos que la fuerza es directamente proporcional a la masa. Y a la aceleración también. Claro. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, ese es el tema. Esta también otra fórmula que tienes que anotar ahí y aprendérsela, ¿ya? También es una de las fórmulas importantes, no sé, la tengan en estos, ¿cómo se llaman estos post-it? Que la pueden ir poniendo, no, no sé cuál es su mejor método de estudio para hacerlo, no sé si la tienen en el celular, ahí como fondo de pantalla, no sé, pero si es que la hace eso, debería también estar ahí, debe estar, ahí Juan dice pegarse en un dedo. Acá. Ya, entonces, ¿qué estamos? En la 5 que esta es la última y ya no lo molesto más. Dice, dos satélites A y B describen órbitas circulares en torno a la Tierra. Ya, claro, yo siempre recuerdo que le decía que yo dibujaba cosas porque no tengo la capacidad de imaginarme todo tan rápido. Entonces ahí vamos a tener la Tierra, tenemos dos satélites A y B, o sea, vamos a tener acá un satélite A. Disculpen si no me quedó muy bien la órbita circular. Y tenemos otro satélite B. Dice que el satélite A se encuentra con respecto al centro de la Tierra al doble de la distancia que el satélite B. El satélite A se encuentra respecto a la Tierra al doble. Ah, lo dibujé mal. Acá debe haber puesto A, porque está más lejos, pues está al doble. Ya, bueno, ahora sí. Acá tengo B. Sí. Dice que el satélite se encuentra con respecto al centro de la Tierra al doble de distancia. Claro, entonces ahí sí lo dibujé bien. Entonces, si esto es, por ejemplo, R, la vamos a poner R ahí. El, esto que está acá, el A, va a ser igual a, obviamente va a ser igual a 2R. ¿Sí? Sofía dice, ah, Ignacio ahí también ya había corregido al revés. Sí, no me había dado cuenta. Sí, como lo empecé a dibujar muy rápido y se me fue. Se hace lo mismo que en el primer ejercicio creo. Sí, efectivamente, pues el primer ejercicio es cuando tenemos la fórmula que nos relaciona los radios con los periodos orbitales, que era el tiempo ese periodo orbital al cuadrado, por esta constante, por el radio al cubo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que hacer lo mismo. Efectivamente, tenemos que K va a ser igual al R, perdón. Va a ser igual a, va a ser igual a el tiempo A al cuadrado dividido el R A al cubo. Ahí Juan puso la D, ya la vamos a marcar ahí tentativamente. Vamos a ver. ¿Cómo cachaste que era esa, Juan? Estaba haciendo lo mismo que yo. O ya lo hiciste más rápido que yo. Entonces acá tenemos el tiempo B al cuadrado por R B al cubo. Y acá lo importante es que, claro, pues, acá tenemos que el radio de A es dos veces el radio R, del RB, pues, ¿sí? Y el radio de B lo llamamos R, pues, ¿sí? Incluso, bueno, tal vez no es necesario llamarlo R acá, porque si yo sé que acá yo tengo este tiempo A, aquí voy a tener el RA, que va a ser dos veces RB al cubo, o sea, va a estar pasando los dos al cubo, y acá voy a tener el tiempo B al cuadrado por RB al cubo,
voy a hacer la super simplificación de hacerlo de esta manera. Entre esos dos. Lo saqué mentalmente. Oh, te pasaste porque yo, mira, yo recién estoy recién rayando, recién simplificando. Así que bien, porque ahí los estudiantes superan al profesor, así que súper bien. Entonces, ahora tenemos, ¿qué tenemos acá? Claro, tenemos acá el t al cuadrado. Lo voy a dividir por el tiempo b al cuadrado. Y eso me va a quedar igual a 2 al cubo. Y cuando lo pase aquí, le pase la raíz, le voy a pasar la raíz, me va a quedar el tiempo a dividido el tiempo b, va a ser igual a la raíz de 2 al cubo. ¿Ya? Y cuando haga eso, bueno, ustedes saben ahí de raíces, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, la gracia de las raíces es que, por ejemplo, si yo tengo, ya, pongamos este mismo caso, para que nos vamos a ir a otro caso. Si yo tengo aquí la raíz de 2 al cubo, yo puedo eso separarlo como una multiplicación de 2 al cubo, 2 al cuadrado por 2. Y como estoy acá con la raíz, yo puedo sacar el 2 hacia afuera y me va a quedar 2 raíz de 2. ¿Ya? O sea, en este caso me va a quedar 2 raíz, se me acabó la pizarra, ¿no? 2 raíz de 2. Por lo tanto, dice la razón entre sus periodos orbitales, entre T A y TB es, efectivamente, 2 raíz de 2 dividido 1. ¿Sí? Porque en realidad la razón es la división entre las dos. Nos dice en qué proporción están una con la otra. Y efectivamente era la D, tal cual como dice Juan. Así que eso. ¿Duda, pregunta? ¿Consultas? ¿O todo claro? Súper claro, profe. Otra pregunta más, odio física. ¿Cómo? Una pregunta más, profe, y hoy voy a odiar física. ¿Por qué? ¿Por qué va a odiar física? Ahí no te Porque cacho. igual porque es complejo igual, profe. Sí, no, tiene su dificultad, tiene su gracia. Que también lo hace interesante también, que sea difícil también tiene su gracia. Bueno, en este caso no hay más preguntas, así que parece que no vas a odiar física, al menos por esta clase, al menos no, porque ya es el último. Entonces, bueno, resumen de lo que vimos. ¿Qué tenemos? Bueno, vimos las leyes de Kepler, que era la primera, la segunda y la tercera ley. Son 3 leyes, ¿ya? Y después vimos la ley de gravitación universal. O sea, que nos vimos 4 conceptos. En realidad repasamos los 4 conceptos que hemos visto en la clase pasada. En particular, bueno, la primera ley es lo que tiene que ver con la órbita elíptica alrededor del Sol, con el Sol en uno de los focos. La segunda es que tiene que ver que esas áreas que van definiendo el vector posición definen tiempos iguales, ¿cierto? Entonces, por eso, aquí, la verdad, la consecuencia más grande de esto es que, claro, cuando estoy más cerca del Sol, es más rápido. Y cuando estoy más lejos, es más lento. No sé si lo he escuchado ahora que, claro, no sé si lo he escuchado este tema del invierno, como estamos lejos, como que la Tierra se detiene al Sol, como que sale una bola filosófica de eso. Bueno, es la segunda ley de Kepler. Y la tercera ley tiene que ver con el periodo. Ya obviamente cuando les digan ahí tenemos órbita y tengan periodo, entre medio y con radio, es que es la tercera ley de Kepler, en la cual tienen que hacer lo que hicimos gran parte de la clase, utilizar esa fórmula. Otra de las que tienen que tener anotada en algún cuadernito. Y finalmente, bueno, la ley de la gravitación universal. Acuérdense que esta G, la descripción que produjo cierta confusión, esa G no es el G que es 10 metros al segundo al cuadrado, que es el que utilizamos para la gravedad, ¿ya? Es distinto. Este que está acá es un vector, ¿se fijan? Porque es el de la aceleración. Este no, este G es una constante, que no me acuerdo cuál es. No me sé el número exacto. Debería buscarlo. Ah, acá lo tengo, lo busqué recién. Esta G grande, para que quede claro que es distinto,
igual a 6,674 por 10 elevado a 11 newton metro al cuadrado dividido kilogramo al cuadrado. O sea, se fija en una cosa completamente distinta a la aceleración de gravedad, ¿ya? Y la constante de gravitación universal. Ya, obviamente aquí tiene medidas de newton, metros cuadrados, o sea, masa al cuadrado. No, perdón, está bien. Newton metros cuadrados dividido kilogramo al cuadrado. Porque como esto acá estoy multiplicando masa, después voy a simplificar acá para que me quede el newton solo y tenga una fuerza. ¿Ya? Se fijan que no es lo mismo, no es lo mismo. Esa G chica con el G no son lo mismo. Parecen, pero no. ¿Ya? Súper importante. Tal vez de haber partido con eso, haber puesto el G, haber puesto el valor. Y eso, esa es fue la clase del día que tenía que ver con leyes de Kepler y la ley de gravitación universal. Vamos a mantener. Muchas gracias, profesor. Dale. ¿De qué? ¿Dudas, preguntas, consultas o todo bien? ¿Alguna, alguna duda, algo que haya quedado en el tintero? Ninguna duda. Ya, bacán. Bueno, si tienen dudas, obviamente vamos a estar ahí. Estamos en el foro, aunque no la están utilizando mucho, pero no hay problema. O sea, ojalá pudieran ahí hacer las preguntas. Dice, suba hasta KCPT. Sí, pues, no, después ahí la voy a subir al YouTube y a los cursos, pues, para que esté ahí. O sea, si no la vemos en el link. Sí, no hay problema. Así que eso, pues, la próxima clase no sé qué vamos a ver. El mañana, no sé qué están viendo, creo que están viendo Momentum, Impulso, no estoy seguro. Al menos lo que tenéis que ver con el lectivo. Creo que mañana está viendo. ¿Podemos hacer manera de ejercicio? Sí, yo creo que sí. Probablemente podemos tirar tal vez un test en la que pongamos eso, o si no, dejarlo ahí como propuesto. Tal vez puedo ir agregando algunos más. Sí, no hay problema. Así que se va a dejar de grabar.